vamos con el amigo Hugo Machiavelli. ¿Cómo andás, Hugo? Bien. Acá compartiendo camisetas, ¿viste? O sea, somos todo el mismo equipo, en verdad. Claro. Charlábamos recién. Me parece que vamos a tener ahora mismo a Gustavo Segre y al dueño de este espacio, que es Paulino Rodríguez. Buenas tardes formalmente. Gran programa. Ahí está, Paulino, es el que mirá. hicieron. Gustavo, ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Qué gusto verte. Gracias, y verte Hugo, bien, verte bien, que eso es lo importante. Despejamos dudas, pero bueno, son tiempos difíciles esto, así que te damos la bienvenida. Permitime que te diga esto solamente y ya te dejo. Sí. Nosotros anticipamos aquí que Gustavo Segre se sumaba a la política, pero para una etapa posterior, para el 2023. Lo contamos en Más Data y ahora confirma finalmente que se baje. Me parece que en esa instancia hay algunos otros candidatos. Podemos tener sorpresa acá al sábado cuando se cierran las listas, pero te doy la bienvenida, Paulino, formalmente. Bueno, muchas gracias. Sé que está Javi allí y sé que está también Lourdes. Sí, un abrazo a ellos. Equipo casi completo. Sí, exactamente. No, que me quedé para recuperarme del resfrío. Claro. Finalmente fue un resfrío y nada más que eso, vale la pena decirlo. Estaba Qué suerte. Nos naturalmente alegramos. congestionado y por una cuestión de prudencia, respeto hacia ustedes, hacia el grupo de trabajo que uno integra, me realicé los hisopados correspondientes, dieron todos negativos. Ya el cuerpo habla y está infinitamente mejor. La voz también, aunque Sí. no sé cómo se escucha, pero No, se te ciertamente escucha es un perfecto. cuadro de Sí. situación muy distinto al que tenía el día miércoles. Claro. Así que mañana vamos a estar en la cobertura especial, que Bien. muchos vamos a compartir ahí en la pantalla de La Nación, en particular quien les habla desde las 9 de la noche. Pero quería contarles algunas cosas y por eso quería compartirlos con ustedes. Dale. Más allá de lo de Gustavo. Daniel Goyán a esta hora, Guada, Sí. Pancho, Hugo, yo pondría un gran signo de interrogación Epa. sobre si va a ser candidato. Epa, qué dato, Primero tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, Ah, en bueno. la calle San Ah, José. pequeño detalle. Segundo, nació en Santa Fe. O sea, no es nacido en la provincia y tampoco tiene domicilio. Y tampoco tiene 2 años de residencia en la provincia de Buenos Aires mirando hacia atrás. Algunos dicen que fue más una maldad de Máximo Kirchner que otra cosa, Gente mal pensando además pensada. hacia Axel Kicillof, pensando además que Kicillof se entera por los medios, según cuenta un colega amigo de Clarín en el día de ayer, que Kicillof se entera por los medios que Goyán iba a ser candidato. Claro, Ignacio Miri escribió eso. Exacto. Ahora, es Exactamente. tremendo si es así, Paulino. Si fue deliberado, es tremendo, porque esa información vino de adentro, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo le diría, pondría en un signo de interrogación Goyán candidato. Sí va a ir Daniel Arroyo, confirmado. Correcto. Sí va a estar Daniel Menéndez como candidato a diputado nacional entre los 10. Perfecto. Se habla de Mariano Cascallares, yo creo que no. No sé qué saben ustedes, pero es otra opción. Sí. Mariano Cascallares. Yo tengo que es muy probable en un quinto lugar, un sexto lugar, y quien Bien. podría llegar a estar en la lista, pero quizás no en los primeros lugares, por esta hora es casi que no, pero podría llegar a ser algún lugar alternativo, Martín Insaurralde. Marcela Paso, número 3, sería la que pondría Sergio Massa. Ah, ahí De está. una Claro, lista- ese es el nombre que nos faltaba. Ahí está. Marcela Paso sería la número 3, renueva mandato. Casting de apellido, ¿no? Sí, te iba a decir, pero bueno, no me quería meter. Y habría que ver si Juanchi Zabaleta deja Hurlingham, aparentemente está confirmado, el actual interventor del Partido Justicialista en Corrientes, Sí. y desembarcaría en el Ministerio de Desarrollo Social, relevando a Daniel Arroyo. Claro. Y que Santiago renunciaría por Cafiero consecuencia a las fuerzas. es No. el gran nombre, ¿no? Que En el marca... gobierno dicen que no. No. Hasta ahora, Paulino, la lista que tenés, ¿gana Alberto Fernández? ¿Está tranquilo? No, es una lista del Nunca Frente estuvo de tranquilo Todos Alberto, pobre, claro. que demuestra la tensión Sí, que existe y cómo se toman las decisiones en el gobierno contra el reloj, claro. contra el tiempo, sin premeditación y solo fruto de las negociaciones en virtud de que todos más o menos queden lo más contentos posible. Claro. Pero todavía falta el mensaje de Cristina Fernández, que es la gran armadora de este juego, ¿no? Si se permite el término. Bueno,
Es armadora. Tampoco tengo claro que sea la determinante. Creo que se dio cuenta que es un componente trascendente, no único. Está bien eso, ¿eh? De allí algún mensaje respecto a cuidar el poder territorial en la provincia de Buenos Aires con todos. Fundamental. Y buscar la menor cantidad de decisiones y fisuras posibles. No es definitoria, pero una victoria en la provincia preanuncia lo que puede pasar en el 2023. Es un mensaje muy fuerte para dentro de cada una de las filas, me parece. Te diría al revés, Hugo. A ver. Nadie que haya ganado la elección de medio término fue exitoso después. Pero para la gobernabilidad, Paulino, para los hechos que vienen en términos del gobierno ejecutivo, ¿te parece que tampoco, no influye? ¿No? Tampoco. 2009, derrota y masazo del kirchnerismo. De Narváez. Después terminamos en el 51. Sí. De Narváez se puso el traje de presidente, fue a la corte a pedir declaración de certeza, no pudo. Y ese armado electoral terminó la misma noche de la victoria junto a Felipe Solá y Mauricio Macri. 2013 pierden con Sergio Massa. Sergio Massa era el presidente in pectore. Terminó siendo el tercero. Ganó el outsider, el que era el extremo, que nunca podía ser presidente, y lo fue, Mauricio Macri. 2017 pierde Cristina Fernández de Kirchner con Esteban Bullrich, que por otra parte mañana le dará el respaldo público a Facundo Manes. Sí, también lo dejaron sin nada a Esteban Bullrich. Pero yo te pregunto, bueno, ¿a vos te pero parece? Esa elección, esa elección no sepultó a Cristina Fernández de Kirchner. No, pero tuvo que rearmarse. Pero tuvo que rearmarse, tuvo que hacer una jugada que nadie esperaba. A eso me quiero referir, es decir, un gobierno con muchas divisiones, con un albertismo muy desgastado, con una pérdida electoral, no sé, ¿qué puede pasar? Y lo mismo en la oposición que está definiendo cuál es el destino, si Macri sí o Macri será el padrino que aconseja, o Macri no, Larreta sí, Larreta no, el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, ¿qué pasa ahí? Me parece que se juegan en ese sentido cosas más importantes tal vez que en otras legislativas, pero bueno, eso es una opinión. No, pero está bien y es cierto. Yo no sé qué tienen ustedes de Santilli cerrado todo, mañana pasan por La Plata, firman entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, van a ordenar. Ahí no va a haber novedades. Yo creo que eso... No. Se bajó Pose. Claro. Había algarabía en el sector de Manes. Manes creo que a esta hora la número 2 sería Alejandra Lorden, vicepresidenta nacional de la Unión Cívica Radical y diputada provincial. Alejandra Lorden. Ahí volví, perdón. Sí, fue una fracción. ¿No? Sí. Bueno, Carolina Píparo, que se bajó también. Va a conseguir, con Expert. Con Expert, sí. Con Expert, exacto, por afuera. Y la izquierda va dividida. Y habrá una interna entre Pitrola y Bodarte en la provincia, Celeste Fierro, Miriam Breckman en la ciudad. Claro. Más allá de otros candidatos tradicionales como Manuela Castiñera, Luis Zamora o Jorge Altamira, que también van a ser candidatos en la provincia de Buenos Aires. Correcto. Pero a esta hora yo creo que lo más relevante pasa por la definición que todavía no está en el espacio de Manes, por las negociaciones aún pendientes tanto de Santilli como de Manes con el posismo o Gustavo Pose en particular, que ayer bajó su candidatura, y dentro del Frente de Todos, todo abierto en la ciudad y en la provincia, con todo este nivel de debate interno que estábamos graficando recién. Qué interesante. ¿A última hora, Paulino, se define todo esto? ¿Mañana? No, hoy y mañana a la mañana a primera hora. Pero Santa Fe no está resuelto y hasta ahora hay paso en el peronismo porque Perotti se plantó ante la Casa Rosada. Córdoba no tiene resuelta la paso en Juntos por el Cambio. Luis Juez quiere ser. Gustavo Santos no pasa el filtro del radicalismo. El radicalismo quiere imponer la lista de diputados. Negri acordó con Mestre. Incluirían a Rodrigo de Loredo, que fue el candidato de Lustó. Allí también el radicalismo se unificó en Córdoba, donde Macri mide mejor que nadie. Y efectivamente después queda resolver qué va a pasar con el peronismo en Córdoba. No están claros los candidatos del kirchnerismo. Sí, los de Schiaretti. Va en primer término candidata a senador Alejandra Vigo, la esposa y la actual diputada. Y el primer lugar en diputados nacionales es Natalia de la Sota.
Correcto. Bien, bueno, entonces nos encontramos mañana. Nos volvemos a ver en esta edición especial de elecciones legislativas. Será un placer. Paulino. Bueno, gracias. Les mando un enorme abrazo y gracias por este ratito. Quería contar estas novedades, está muy quería bien. compartirlas con ustedes. Y la gente te en quería este ver y ver momento tan bien, intenso. Paulino. Así que nos vemos en cualquier momento. Bueno, Hugo, Gracias. Buen Gracias, programa. Un abrazo. Guada, gracias, Pancho. Gracias a todos. nos Chao. encontramos. Nosotros nos vemos, mañana la edición especial a Así partir es. de las 18. Vamos a estar cubriendo todos los pormenores del cierre de listas y el lunes a las 13 con más data también acá por la pantalla Ahí de la estaré Nación también, Más. Eso, Chao. te queremos de vuelta vos. Chao. Chao. Bienvenidos a Más Info. Yo soy Hugo Machiavelli, no soy Paulino Rodríguez, a quien vieron recién ustedes. Va a estar mañana y va a estar el lunes aquí en este espacio que le pertenece. Nosotros vamos en la continuidad informativa a tratar de analizar las implicaciones o las implicancias, es una palabra que puede ser usada de las dos maneras, sobre la carta de Liccolini, esa carta de Estado en donde se develó finalmente que la Argentina tiene problemas en la gestión de la pandemia. Un problema más, a la falta de vacunas, a los problemas con la Pfizer, a la imposibilidad de las segundas dosis de la Sputnik. Se sumó algo que parecía oculto, pero finalmente un trabajo periodístico permitió mostrarlo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Rusia? ¿Cuál es la idea del presidente Putin y de todo el gobierno ruso respecto a lo que piensa el gobierno argentino? Es decir, el gobierno argentino que se la pasa, no sé si adulando es la palabra, pero sí homenajeando a Rusia, también lo ha hecho con China, especialmente, ¿no? Dejando de lado al otro imperio, el imperio capitalista, el norteamericano, el que dona las vacunas de Moderna, el que permite vacunación gratis cuando alguien viaja a Estados Unidos, a ese lo dejamos a un costado. Nosotros nos subimos al caballo de China. ¿Y qué dijo China? Que no somos la prioridad. China respondió, no somos prioridad. Es más, si hacía falta una respuesta más contundente, China explicó, a través del vocero de Putin, del presidente ruso, que la prioridad, es decir, que en las entregas, por supuesto que están primero ellos. Habría que hacerles pensar al gobierno argentino, a quienes lideran esta maquinaria, este Estado, este gobierno, este barco, como quieras, cualquiera de las metáforas utilizables es posible para sentirnos de algún modo representados por aquellos que, en este caso, no sé si piensan como prioridad en lo argentino o piensan en la creencia y en la ideología antes que en la ciencia. Porque Rusia le dijo, primero estamos nosotros, y después, cuando vuelvan los cargamentos de la segunda dosis, mientras en Richmond, Argentina, están esperando, por supuesto, más para producir el segundo componente, siempre tarde nosotros, porque esta es la verdad. Después podemos discutir cómo esos datos cualitativamente pueden ser analizables en el marco del lugar que ocupamos. Somos un país periférico, está claro, pero nos caímos también en ese nivel. Éramos un país de los en vías de desarrollo y quedamos en un país subdesarrollado. Las calificaciones internacionales nos bajan también en ese sentido. Estamos fuera del mundo en un punto, pero nos aliamos a Rusia y Rusia no nos responde acorde a esa supuesta amistad que producimos nosotros desde los discursivos, que la propia vicepresidenta Cristina Fernández o el propio presidente, y lo menciono en ese orden, no es casual, el propio presidente también en un Zoom, mientras Vladimir Putin blandía un gesto de absoluta seriedad, nunca una sonrisa, que también se corresponde con esta carta, en donde dice, Bolivia está primero que ustedes. Ahora bien, este es un escenario. Vamos a hablar mucho, porque ahora se sabe que hay un primer dato de un contagio comunitario con la variante Delta en la Argentina. Vamos a hablar con Marta Cohen. Hay un último momento que creo que contaron en Más Data mis compañeros Guadalupe Vázquez y Pancho Olivera, respecto al corredor sanitario que le fue negado al Club Boca Juniors. Un corredor sanitario, por lo cual ahora genera también un debate. Y parece que está bien esa decisión del Ministerio de Salud. Lo de Rusia, lo de la falta de vacunas para las segundas dosis de personas que están esperando, creo que hay más de 1,5 millones de gente de más de 60 años, gente de riesgo que está esperando las segundas dosis, cuya capacidad, digamos, inmuno en la efectividad de la capacidad que provee para evitar mayor contagio se diluye en la medida que pasa el tiempo. Bueno, siguen esperando eso infructuosamente. El gobierno ruso ya le explicó que no hay una prioridad que sea la Argentina. Primero está Bolivia, después llegarán los demás países.
las dosis aquí. Ahora, hay un segundo dato que es interesante, que también habla de nosotros, de nuestro presente, porque con eso vamos a hablar ahora mismo con Lourdes Marchese, con Javier Lanari, que son las implicaciones sobre lo de vudú. Lo de vudú, en el Día del Amigo, que tiene Libertad y que le sacaron la tobillera, también se la sacaron al ex contador Manzanares, pero en este caso no solo ostenta su libertad, y ahora vamos a ir al móvil en donde nos van a contar desde ese lugar cómo son las condiciones de vida, la calidad de vida que tiene Amado Vudú, mientras otros presos están, por supuesto, en diferentes condiciones, muchos sin sentencia, en prisión preventiva, están detenidos hace mucho tiempo. La cárcel de Olmos es una muestra de pibes presos, detenidos, con prisión preventiva sin condena en definitiva, pero en este caso Vudú no solo ostenta ya su libertad, sino que además decía esto, escúchalo. Me gustaría que se revierta, primero que nada, como vos decís, en el marco de toda la condena. Claro. Pero, porque ese es un accesorio de la pena, ¿no? Ahora, en ese punto yo he venido pensando mucho. Lo primero es que tenemos que entender que política se puede hacer de muchos lados, no hace falta ser funcionario. Claro, ¿qué política? ¿Cuál es la política que propone Amado Vudú? A quien se lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión, ustedes saben por el caso Chicone, ¿no? Esta idea de quedarse con la fábrica de plata en la Argentina. Digo, lo de Amado Vudú se emparenta con lo de Milagro Sala, se emparenta con lo del Pata Medina, ya en este caso del mundo sindical, se emparenta con lo de Caballo Suárez, líderes millonarios que estaban en prisión y que ahora están todos libres, el propio Devido, una cantidad de funcionarios que ya tienen su libertad en una Argentina ondulante, pendular, en la que no sabemos bien cuál es la verdad. Pero Vudú ahora levanta la cabeza, irgue su cuerpo, lo levanta y dice lo siguiente, escúchalo. Me parece que en el tema económico estamos teniendo una dinámica de precios, una inflación que da la sensación que las áreas del gobierno vinculadas a esto no se están ocupando, porque no hay factores de los, entre comillas, técnicos que expliquen este nivel de inflación. Este nivel de inflación, desde mi óptica, tiene que ver con un gran nivel de concentración económica y en ese nivel de concentración económica hay pequeños grupos que le están sacando todas las ventajas que pueden a una situación muy difícil. Claro, este es el punto. Ahí dice Vudú, no se lo entiende bien por momentos, que hay grupos económicos que le sacan ventaja. El discurso que ellos tienen es que hubo una persecución judicial, que hubo una mesa judicial del gobierno anterior para meterlos presos. Ahora la justicia dijo otra cosa. ¿Cuánto podemos confiar en la justicia? Bueno, la justicia tiene otros tiempos. Insisto, ayer una alta fuente de Comodoro Pi me decía, es difícil hablar de dolo eventual por las vacunas que nos llegan. Es difícil porque hay que conectar la causalidad en la muerte de quien no recibió la vacuna con el hecho de quien la debería haber traído, y es muy difícil de conectar. Ahora sí, como dijimos ayer, la causa que se conoce como AstraZeneca en Comodoro Pi va a tener derivaciones por delitos que tienen que ver con las negociaciones incompatibles y con el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y negociaciones incompatibles porque hay dudas en los intermediarios también de las vacunas. Sobre esa investigación probablemente los funcionarios del actual gobierno deban rendir cuentas. Pero ahora, de cara a las elecciones, discutimos también qué tipo de país queremos. Vudú, insisto, ¿podrá volver a ser candidato? ¿Va a obtener finalmente esa posibilidad? ¿Quedará redimido con una condena veloz que se cumplió gracias a determinados cursos que pudo obtener, con jueces y fiscales que de algún modo guiñaron un ojo a quien fue condenado por causa de corrupción? Cuando hablamos de líderes sindicales y otros detenidos de la corrupción, de la llamada corrupción K, nos ponemos a pensar, ¿en la Argentina la corrupción es un problema para la gente? Pareciera que no, cuando el barco en el que vamos todos se bambolea en medio de una tormenta
con negocios que se cierran, con gente que se va, con una inflación y una pobreza altísima, y entonces los problemas de corrupción parecen estar allá y a lo lejos. Y sobre eso hay un plan claramente de un sector del gobierno que aprovecha la justicia para hacer su propio plan. Pero, Lourdes, ¿cómo están las causas de vudú? Recordemos que hay otra causa en Formosa, en donde también el vicepresidente, el ex vicepresidente, puede quedar absolutamente libre de culpa y cargo. ¿Cómo es? Sí, porque bueno, justamente esa causa que tenía Ariel Lijo en su momento, por un tema de un sello, hubo todo un tiempo largo que se perdió. Finalmente la justicia decidió que sea la competencia de Formosa, donde se había iniciado una causa que tenía que ver con la reestructuración justamente de esa provincia y donde había trabajado The Old Faun. Lo cierto es que está esa causa, por otro lado está la causa de enriquecimiento ilícito de Amado Vudú, que justamente fue esa causa la que lo llevó a Amado Vudú a la cárcel. No fue Chicone la primera causa que lo lleva a la cárcel a Vudú, sino la de enriquecimiento ilícito que se investiga. Y también está la segunda etapa de Chicone, que es la ruta del dinero de Chicone, de cómo se llevó a cabo la compra. Lo cierto es que en relación a esta causa hay que decir que se cumplieron los 2/3 de la condena porque Casación le achicó el periodo gracias al estímulo educativo. Lo cierto es que hoy goza de libertad condicional, es una libertad que no es total, sino que es condicional, justamente la palabra lo dice. La pena, la condena de 5 años y 10 meses de prisión existe. Sí, hay que decir también que el juez Ricardo Basílico, que fue el que le otorgó la libertad condicional, no estaba de acuerdo, porque él mismo lo dice en la resolución en la cual le otorga la libertad condicional. Le dice, bueno, hay que sacarle la tobillera, va a tener que cumplir determinados requisitos, no va a poder salir del país, no va a poder cometer delitos, porque así lo menciona también, no va a poder salir de su casa, o si se muda va a tener que contarle a la justicia por escrito. Así que son todos los requisitos, pero el juez Basílico decía, yo no estoy de acuerdo, pero pese a eso, como nadie se opuso y sobre todo no se opuso el fiscal Marcelo Colombo, es que yo no me queda otra que otorgarle la libertad condicional a Perdón, Amado Lourdes, Vudú. o Hugo, quizá conocen esto, pero la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Vudú, pregunto, ¿es de por vida? Sí. Perfecto. Cuando hay Porque negociaciones incompatibles siempre claro. es de por vida, Claro, es pero absoluta. lo pregunto porque él mismo manifestó sus intenciones de volver a ocupar cargos públicos, por eso mismo lo pregunto. Es decir, más allá de su deseo personal, bueno, es que por no lo va a poder por esa cumplir, de por esa alguna manera, razón, les digo, es que él está planteando esta historia del lawfare, en la cual han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente a plantear que hubo una causa que estuvo armada contra él, porque así lo ha mencionado su defensa, y porque justamente mencionan en su momento que hubo un juez al cual se le pagó con un cargo, que estamos hablando del juez Pablo Bertuzzi, al cual que yo digo, Hugo y Javi, son 3 jueces los que condenan, no fue un solo juez. No, pasó por muchas instancias, claramente. Y pasó, 16 jueces fueron los que decidieron Totalmente. Y vos que conocés bien la causa, por eso decíamos que para la gente que no sigue los detalles, y está muy bien que lo expliques, hay incertidumbre porque dicen, entonces, ¿qué pasó? Si están en libertad es porque no hicieron nada, si efectivamente hubo un lawfare. Bueno, hablando de causas judiciales, ahora voy a ir con Javier Lanari porque tiene temas políticos, recién lo contaba Paulino Rodríguez, claramente hay cierre de listas y sobre eso mucha inquietud para ver cómo finalmente se constituyen. Te voy a dar una primicia. Sí, sobre dale, eso, por favor. Ah, ¿la querés ahora? Dale, vamos ahora. Ciudad de Buenos Aires. Sí. Viste que la interna era, te hablo en pasado porque ya te lo puedo oficializar, era entre López Murphy y María Eugenia Vidal, la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Bueno, a esa interna hubo, y ya estoy en condiciones de informártelo, se va a oficializar mañana, o probablemente en el día de hoy por alguno de los protagonistas, se va a sumar una tercera lista. Finalmente, Horacio Rodríguez Larreta no va a poder evitar, no pudo evitar la lista de la UCR disidente. Bueno. Los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Sí. ¿Querés saberlo?
¿Me lo contás en un ratito? Cuando ¿Me lo vos digas. desarrollás? Porque Cuando vos tenemos digas. buen tiempo para hacerlo. Dale. Atención, una tercera lista hace sacudir las filas del larretismo, veremos. Pero vamos a hablar, ya que mencionábamos la respuesta de Rusia respecto a la carta de Cecilia Nicolini, con Jansen Polímata, a ver si lo pronuncié bien, periodista que está en Rusia, para que nos cuente los detalles, si esto impactó. Para nosotros fue una cuestión de Estado, la carta de Nicolini reclamando las segundas dosis del Sputnik, pero no sé si allá tuvo algún tipo de repercusión y además si tiene información sobre la llegada de estas segundas dosis. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo va? Hola Hugo, mucho gusto. Hola periodistas, señores periodistas, un gusto saludaros. Contanos entonces, si repercutió lo que fue la carta de Nicolini reclamando las segundas dosis del Sputnik y qué se sabe con respecto a ese envío. Sí, afortunadamente no hubo una mala repercusión porque, bueno, Rusia se manifestó hoy, dijo que, bueno, que está haciendo todo el esfuerzo posible para enviar y de hecho, bueno, están por llegar a la Argentina también los insumos porque la Argentina producirá también la vacuna. Esa era la idea de Rusia, ¿no? Delegar. Yo sí quisiera comentar que me pareció un poco arriesgada esa carta. ¿Por qué? Vi un punto positivo. Bueno, yo vi un punto positivo y un punto negativo. El punto positivo tiene que ver con que es legítima el reclamo, ¿no? Si yo a ti te compro algo, bueno, tú no me lo entregas, está bien que yo te lo haga saber, que te lo pida, eso es muy legítimo, pero bueno, la forma me pareció que no es productiva, conociendo la idiosincrasia rusa y bueno, y cómo se maneja el gobierno, porque si yo tengo un producto que todo el mercado lo quiere, que yo tengo el poder absoluto sobre ese producto, además soy uno de los países más poderosos del mundo, y tú eres mi cliente, me pides, bueno, yo pongo las condiciones. O sea, me pareció arriesgada porque las relaciones son muy buenas entre ambas naciones, ¿no? Más allá de la grieta política, por el kirchnerismo apostó por esa relación con Rusia y esas relaciones son fluidas. El presidente Alberto Fernández había apoyado públicamente, uno de los primeros jefes de Estado que apoyó cuando Europa y Estados Unidos le daban la espalda, con lo cual las relaciones son buenas. No veo necesario ese tipo de investida, ¿me entiendes? Yo creo que eso sería un ultimátum, ¿no? Cuando uno llega a ese término. Claro. Sí, Entonces, yo creo que eso puede perjudicar. Yo creo que diplomáticamente no fue muy acertado la forma. De hecho, el gobierno no estaba al tanto de eso tampoco, ¿no? Yo digo eso con mucho respeto al gobierno y a la investidura presidencial. Simplemente, bueno, es mi forma de ver conociendo la idiosincrasia rusa, ¿no es cierto? Ahora está muy bien. Conociendo la idiosincrasia rusa te pregunto, porque claro, vos decís que desde el punto de vista diplomático es un tanto desprolijo. Ayer analizamos algunas palabras, aparecía la palabra esperanza, que no pareciera ser una palabra estrictamente del mundo diplomático. Pero a propósito del resultado ya de la gestión por medio de esa misiva, ¿puede haber algún resultado concreto? ¿Cómo afecta eso finalmente, incluso en la relación Argentina-Ruso? La relación no están afectadas. Afortunadamente, fue un riesgo, no están afectadas. Yo no creo que eso va a afectar porque hay una relación muy sólida, hay acuerdos, hay comercio. No nos olvidemos que, bueno, que los países latinoamericanos de izquierda falsamente atribuyen Rusia como país de izquierda, que es todo lo contrario, es un país absolutamente a la derecha. Se olvida que, bueno, el muro de Berlín ya cayó hace 30 años, ¿no? Y entonces, bueno, ese posicionamiento de Argentina, de Venezuela, bueno, Bolsonaro no compró la vacuna Sputnik, casualmente se da que los países, o sea, es una cuestión geopolítica también. Entonces, como Argentina está alineada con Rusia y Rusia necesita ese apoyo internacional porque Rusia también está peleando contra Europa, estamos en un momento de una nueva orden mundial, el mundo se está reorganizando, no sabemos qué va a pasar, uno dice que es un ataque neocomunista, otros dicen que es un paracapitalismo. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que Rusia cuenta con la Argentina como un aliado, por lo menos mientras esté la izquierda en el poder. Yo creo que en ese sentido las relaciones no van a hacer ningún tipo de daño. Ahora, en la prioridad pone primero a Bolivia antes que a Argentina, eso es por razones de lo no es mi interpretación, no es mi interpretación, porque yo fui a buscar en el texto original, ¿no? Fui a buscar y está, Bolivia es uno de los países prioritarios. Pero bueno, por otro lado, Rusia delegó a la Argentina a través del laboratorio Hirschman, delegó la fabricación, con lo cual eso es algo muy importante, ¿no? Sí, y Rusia también, dentro de casa, hay problemas en ese momento bueno, no hay una adherencia a la vacuna, entonces Rusia está haciendo de todo para que la gente se vacune, y además, en el último mes, a causa del Delta, ¿no? Que empezó en India, hay
un descontrol total, cosa que no pasaba porque había mejorado muchísimo hasta enero, febrero, marzo, y bueno, hace menos de 2 meses la situación empezó a desandar. Sí, nosotros tenemos preocupación porque creo que se acaba de detectar el primer caso de contagio comunitario de la variante Delta entre nosotros. Se cree que esto puede llegar en los próximos días o en las próximas semanas. Ahora, a propósito de lo que se habló de los intereses rusos en la Argentina, una planta nuclear, alguna obtención en ese intercambio que no parece ser, digamos, muy igualitario comparando la potencia de los dos países. ¿Qué pensás? Bueno, eso es cierto. Rusia es uno de los países en ese momento más importantes del mundo, tiene un peso muy grande, pero bueno, el mundo de hoy no funciona tanto solamente con el tamaño, la extensión territorial, tiene mucho que ver también con, bueno, con la ideología, ¿no? Estamos en una época distinta, una época digital, el mundo ha cambiado mucho, hoy las guerras ni siquiera son más con armas como antes, son ideológicas, estamos en una batalla cultural, y creo que en ese sentido, por ejemplo, hay cuestiones como Crimea, ¿no? Sí. Rusia, bueno, está, en ese momento tiene la posesión de Crimea y bueno, Europa impone que la libere y entonces, bueno, en ese sentido los países podrían posicionarse. Hay cuestiones como Irán, por ejemplo, Turquía, que tiene un alineamiento con Rusia y que la Argentina peronista por lo general lo apoya. Bueno, entonces habría sentido porque, bueno, los últimos prácticamente 20 años el gobierno que más estuvo en la Argentina fue el peronismo, ¿no? Sí, más allá de los pocos años de Macri, pero bueno, entonces yo creo que y Putin está en el poder a 2 décadas. Claro. Entonces, en ese sentido, hay ese alineamiento. Está bien. ¿Y el interés de la base nuclear, concretamente en la Argentina, por parte de los rusos? Bueno, yo no tengo información averiguada y entonces yo no quiero meterme en ese ámbito porque, bueno, para decir públicamente algo que no estoy seguro. Escúchame, y vos como periodista, ¿sentís que tenés absoluta libertad? Porque no querés opinar sobre eso, pero también tal vez no sea lo mismo opinar en Rusia en contra del gobierno o criticarlo en el marco de un país que mantiene sus reglas y que hace poco detuvo y tiene detenido a uno de sus adversarios que fue capturado, ¿no? Y que ha generado una demanda internacional. ¿Cuál es tu mirada? Sí, Hugo, te voy a decir una cosa, mira, me voy a exponer aquí, te voy a decir algo que me preocupa mucho como periodista. A ver. Y hablo a nivel mundial porque me muevo a nivel planetario, ¿no? Hablo 6, 7 idiomas, entonces estoy siempre con la información y bueno, yo creo que en ese momento hay una censura universal, hay una unicidad del pensamiento, hay una imposición, estamos en una batalla cultural y la censura vuelve a existir. Lo que pasa es que está encubierta, hay plataformas internacionales que controlan, hay una especie de imposición ideológica, no voy a entrar en detalles, pero hay una censura que hemos experimentado, por ejemplo, en Argentina durante la dictadura militar, o por ejemplo en la Unión Soviética, donde el pensamiento no era libre. En ese momento no tenemos ninguna libertad de pensamiento. Yo no puedo, por ejemplo, decir aquí en televisión, por ejemplo, si tuviera alguna... O sea, yo puedo decir casi todo porque por lo general tengo un cierto discernimiento, pero hay ciertas cosas que uno no puede decir, porque si no es absolutamente cancelado, bloqueado, censurado. Hay otros tipos de censura hoy, ¿no? Claro. Sobre todo con plataformas. El mismo presidente de Estados Unidos fue eliminado de Twitter. Entonces, la censura existe. Pero vos podés criticar a Putin, por ejemplo, porque Biden va a conferencia de prensa en Estados Unidos y yo lo vi el otro día, incómodo frente a preguntas de periodistas, pero va una vez por semana a declarar en conferencias de prensa. Digo, ¿eso pasa en Rusia o no? Bueno, sí, se tiene noticias de que bueno, en Rusia hay un estado bastante autoritario, bastante oligárquico, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace cosa de 4 años murió un adversario de Putin en pleno Kremlin, en las calles. O sea, por supuesto que existe ese tipo de presiones y siempre existió. Pero yo desde mi lugar, yo tengo mucha libertad de expresión. Lo que tengo, mi principal sensor es mi propio pensamiento, ¿no? Por ejemplo, me preguntaron una vez, cerca de diciembre, en programa Intratables, ahí en la Argentina, si yo me daría la vacuna Sputnik justo cuando y yo dije, en ese momento no. Al otro día, bueno, salí por muchos portales, incluso La Nación, y me di cuenta que entonces que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque las opiniones mías, son privadas y bueno, por supuesto. Yo trato de ser objetivo. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, la cuestión de Crimea, la cuestión de... Sí, sí. Pero bueno,
uno, bueno, tiene que tener cuidado. Mirá, por supuesto. voy a hacer una digresión, pero vale la pena. La guerra de Crimea fue la primera guerra que tuvo a reporteros gráficos que evidenciaron los crímenes de guerra, es decir, que iluminaron zonas absolutamente oscuras. Lo mismo pasó en la guerra de la Triple Alianza aquí en nuestra región, pero es interesante. Vos decís que te autocensurás y que no hay una censura, o en todo caso una censura más global, pero vos sentís que los servidores bajo los cuales te conectás o los medios a los que accedes te están espiando de algún modo, o no, eso no pasa, eso es más de película. Sí, yo hago una charla semanal, por lo general en París, con un activista político que fue candidato a diputado. Lo hacemos siempre en francés y él tiene mucho problema con la censura porque tiene ideas demasiado libertarias y libertarianas, ¿no? Muy liberal en lo económico y en lo político también. Entonces, sí, la censura existe. Yo cuando hablo de la autocensura es precisamente uno tiene que regular y saber qué es lo que... Porque todos tenemos ideologías. Por ejemplo, existe el terrorismo en la Argentina. Yo tengo una posición, si soy a favor y en contra. Y nadie lo sabe públicamente porque no la traspaso en mis informes porque no es el objetivo de un periodista, ¿cierto? Claro. Sí, bueno, tomo posiciones cuando sé que estoy haciendo un bien público. O cuando, por ejemplo, con la vacuna me preguntaron mucho en los medios y era difícil porque en aquel entonces yo, por ejemplo, no me he dado la vacuna y creo en las vacunas. Siempre digo, creo porque... ¿Vos no te diste la vacuna? No todavía porque yo decidí esperar un año, porque estoy muy bien cuidado, no soy grupo de riesgo, entonces decidí esperar porque fue mi administración de riesgo y además porque también soy alérgico, tengo mucha sensibilidad alérgica, entonces bueno, por eso y porque las vacunas no tienen a largo plazo. Mis padres, por ejemplo, al comienzo no querían tampoco, bueno, más o menos hace unos 3-4 meses se dieron la vacuna. Todo es un tema de riesgo de ir avanzando. Ahora yo creo que las vacunas son mucho más confiables que hace 6 meses, porque ya entendemos y sabemos. Sí. Estamos en una pandemia tremenda, en un momento difícil, que no hay mucha información. De hecho, mis compañeros tienen preguntas. Es interesantísimo conversar con vos. No siempre podemos hablar con un periodista desde Rusia, pero quiero preguntarte si la Argentina en el escenario informativo figura en Rusia o no. Viste que en algunos lugares del mundo vos viajás y le preguntás por Argentina y lo confunden con Brasil. ¿En Rusia pasa lo mismo o hay gente más informada o la Argentina está dentro del escenario informativo en la agenda? Sí, la Argentina sí se habla bastante de la Argentina. Además, bueno, antes de vivir en Moscú, viví en París muchos años y en Europa se conoce más de Argentina que cualquier otro país latinoamericano. Yo creo que hay muchos vínculos. Y bueno, por supuesto que hay ciertos elementos, ¿no?, que tienen un carácter, digamos, de visibilidad, ¿no?, como ser Maradona, Evita. En fin, ¿Y se habla de Cristina Borges, ¿no?, o se habla de Alberto en Rusia? Digo, si me permitís la pregunta también. ¿O no, se habla se habla de Cristina. ¿Se habla de Cristina? Espera que lo anoto. En Rusia se habla de Cristina Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se la conoce ya? No, pero desde el periodismo, del análisis político, sabemos, ¿no?, y entendemos que Cristina posicionó a Alberto Fernández, o sea, ella es expresidente, pero sigue de cierta forma teniendo una parte importante del poder, como también lo hizo Lula Inácio da Silva en Brasil con Dilma Rousseff. Con lo cual, bueno, sabemos que funciona, y de hecho en Rusia también, porque Putin, yo recién hace un rato decía que lleva 2 décadas en el poder. ¿Cómo es posible? Porque precisamente alternaba, iba del presidente, después del primer ministro, alternaba con Medvedev, y era más o menos eso, ¿no? Son estratégicos. Y otra cosa también que es muy importante entender, que la gente a veces no lo sabe, que no siempre el poder está en los cargos. No siempre el poder está en los cargos. Ser el presidente no significa que uno tenga el poder. Mucho más en el mundo complejo de hoy. Hay grupos, hay intereses, hay lobbies, ¿no? ¿Cómo definirías la democracia, si es que la definís de ese modo, en Rusia? Porque, como decías vos, hace 20 años que está Putin, se reunió con todos los presidentes de Estados Unidos. Te voy a contar algo con un ejemplo práctico. Es algo polémico lo que voy a decir, algo polémico. Un amigo mío argentino estuvo en Rusia visitándome, fuimos saliendo, tomando algo allí, hace más o menos unos 3 años, cerca del Mundial, y en un momento por la noche, volviendo de un bar, de un pub, yo hablando por teléfono celular por las calles, me dicen, ¿cómo vas a hablar medianoche? Cuidado, no sé qué. Y yo dije, pero mira,
es imposible pensar en un motochorro en Rusia, es imposible pensar en alguien con un arma en la calle. O sea, es algo que si lo cuento parece de película, de Hollywood. Entonces, claro, el tema es ese, el autoritarismo tiene sus pros y sus contras y esos son temas delicados y polémicos porque, bueno, la democracia es algo muy importante, no se inventó algo mejor todavía, ¿no? Que bueno, va de la mano con el capitalismo. Tenemos China, que es un país capitalista, no democrático, entonces, bueno, que no juegue el juego democrático. La democracia no es perfecta porque le asigna mucho poder también a grupos que se aprovechan, a ciertas ideologías que se aprovechan, ahora, y que hace que Jansen, sea un poco un lío, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero bueno, es lo que hay. Jansen, así como vos decidiste no vacunarte, hay gran parte de la población de Rusia que también decidió no vacunarse. En relación a la tercera ola que se viene, ¿cómo se preparan ustedes allí? Sí. Bueno, yo no he decidido no vacunarme. Tenemos que aclarar eso, perdona, pero es muy importante porque soy... Sí, por tu salud misma, por la salud. Sí. Yo voy a vacunarme, estoy esperando sentir el momento y estoy cerca de vacunarme y no sé con qué vacuna, porque no tengo, por eso no tengo, para mí no hay banderas. Voy a pensar, no si es rusa, si es europea, si es china, voy a pensar a nivel de mi organismo cuál es la que mejor me va a servir. ¿Y Sputnik, Pfizer también no? No, pero yo puedo viajar, eso no es un problema. Yo no tengo problema con eso. Perfecto. Pero en ese sentido, por eso estoy diciendo, salgo de la ideología. Claro. No es porque además, pero bueno, yo sí ya estoy cerca. Bueno, algunos amigos míos, hay gente que no cree en las vacunas, hay gente que cree que, bueno, hay alguna por ejemplo, hay mucha información, pero son temas muy polémicos, siempre no podemos salir de temas complicados. Por ejemplo, China siempre tuvo una restricción de hijos, ¿no? Se puede tener un hijo históricamente y ahora ya tiene posibilidad de tener más hijos. Cambió en el momento que, bueno, que parece que la población mundial va a reducir. Estamos en un momento complicado, que incluso por eso digo que no podemos ni siquiera hablar. Y es muy triste eso porque, bueno, nos enseñó eso Sócrates, ¿no? La dialéctica. Totalmente. Yo puedo decir, por ejemplo, que tengo una camisa verde y no la tengo, a lo mejor es blanca, pero si no le digo que es verde, lo único que hago es quedar yo en ridículo y reforzar vuestra creencia de que sí es blanca. O sea, perfecto. Yo creo que no podemos hacer un buen debate en ese momento porque estamos todos restritos. Indudablemente esa crisis mundial viene muy bien a la izquierda porque la comunicación está bastante bajo control, ¿no? Te agradezco mucho el contacto, te mando un gran abrazo. Un abrazo a todos. Bueno, y claramente de Rusia a Argentina, viajamos en un avión supersónico y llegamos para hablar con Eduardo López porque hay una noticia con el infectólogo, por supuesto, de último momento que dice que el Ministerio de Salud le niega el corredor sanitario al plantel de Boca Junior y también le queremos preguntar sobre este primer contagio comunitario, si esto está corroborado de la variante Delta entre nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted? Bien. Lo primero sobre el corredor sanitario y la negativa al club Boca Juniors. Yo creo que es una medida correcta la que hizo el Ministerio de Salud, porque en primer lugar los incidentes que ocurrió con Boca ahí en un lugar, ambiente cerrado, sin ventilación, durante bastante tiempo, sin barbijo, rompieron todas las burbujas, diríamos, en un lugar, en un país donde está circulando la variante Delta, entre otras, ¿no? Sí. Y segundo lugar, el corredor sanitario no es una entidad que en pandemia se deba utilizar, salvo en situaciones súper excepcionales y muy bien definidas. Así que concuerdo totalmente con el Ministerio de Salud. No hay nada contra el equipo de Boca ni contra los boquenses, pero me parece que desde el punto de vista sanitario es correcto. Además, pone en igualdad de situaciones a todos los individuos que vienen de Brasil y que tienen que hacer la cuarentena. No, y además ya había ocurrido con River Plate, hay que decirlo, excepto algunos funcionarios, correcto. Y lo mismo pasó con River Plate. Así que me parece correcto. Eduardo, permítame, porque Javier Lanari tiene una pregunta para hacerle, aquí mi compañero. Le quiero preguntar sobre este primer contagio que se detectó en la Argentina de alguien que no viajó al exterior y tiene la variante Delta. ¿Qué significa? ¿Que empieza el contagio y en 2 o 3 semanas se multiplica? ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra? Es el primer paso de la alta posibilidad, yo le diría, de la circulación de la variante Delta, porque es lo que se llama un caso autóctono.
No hay circulación comunitaria, pero ya es un individuo que no se movió de una persona que no se movió de nuestro país y se contagió de alguien que vino. ¿Está claro? Esto también revela claramente que el cumplimiento de las cuarentenas no se cumple en Argentina como debería hacerse. Así que yo pienso que en las próximas semanas va a haber mayor cantidad, primero de casos autóctonos, después, acuérdese cómo fue con la cepa china, conglomerados, ¿no? Y finalmente la circulación comunitaria. Cuanto más podamos atrasar la circulación, Eduardo, mejor. Y en segundo lugar, esto nos obliga a aumentar la vacunación con las segundas dosis, especialmente en adulto mayor, que es el individuo que más fallece. 77% de la muerte argentina es el adulto mayor. Ahora, ¿no? López, lo voy a llevar a un lado que tiene que ver con la vacuna Moderna, porque ya habían llegado 3,5 millones de vacunas y se estaba esperando justamente la autorización para esto. Hoy justamente la Unión Europea la aprobó y esto haría que en Argentina se comiencen a vacunar ya a los niños, a los menores de edad. Se va a empezar a vacunar. Primero, es una excelente noticia que la EMA haya aprobado esto y yo creo que Argentina va a autorizar su uso, yo calculo que el lunes o martes en la reunión del COFESA, si no lo hace antes el Ministerio de Salud. Esto se va a vacunar a mayores de 12 años, hasta 18 años, comenzando, como es lógico, con individuos que tienen comorbilidades, diríamos, o enfermedades que si uno se enferma de COVID, hacen que tienen chance de hacer enfermedad grave. Esto se calcula que está alrededor de 800 a 900.000 adolescentes en esta circunstancia, con lo cual de esos 3,5 millones de dosis vamos a usar 1.800.000 dosis. ¿No? Correcto. ¿Javier? Doctor López, le quiero preguntar por una declaración del presidente Alberto Fernández. Hace unos días usted recordará que dijo Alberto que en septiembre calculaba que iba a tener a toda la población vacunada y que había que prepararse para una primavera, para disfrutar la primavera de alguna forma, una linda primavera. ¿Usted coincide con esta apreciación del presidente? Llegaron más de 40 millones de vacunas, acaba de tuitear justamente el presidente en ese sentido, diciendo que el 40% de la población se vacunó. ¿Está de acuerdo con lo que dijo Alberto? Creo que se vacunó un poco más del 40% con una dosis. Eso es cierto, pero en este momento, en el cual hay alta chance que circule la variante Delta, tenemos que empezar a analizar que vacunación completa, como dice la OMS, como dice el CDC y como dicen los laboratorios productores de las vacunas, para la variante Delta se necesitan 2 dosis. Por lo tanto, me parece que a la luz de los datos que están empezando a aparecer, yo sería un poco más cauto de cómo podemos definir todo el mundo, que todo el mundo va a estar vacunado en septiembre. Así que me parece que hay que analizarlo. Acuérdense que hace también unos días el Ministerio de Salud, en boca de la doctora Bisotti, dijo que vamos a tener que empezar a vacunar a los mayores de 40 años con 2 dosis. Todos los laboratorios productores de vacunas, desde Pfizer hasta las vacunas chinas, pasando por Sputnik y por Moderna y AstraZeneca, reconocen que para la variante Delta necesitan 2 dosis. Con lo cual, Argentina está frente a un dilema importante, porque hay un gran grupo de individuos vacunados con Sputnik V primera dosis y que la segunda dosis no viene, ¿no? Claro. Y eso es un incumplimiento del gobierno de Rusia. ¿No? Casi que me saca la palabra, porque el incumplimiento puede también venir para los funcionarios que pueden ser investigados como funcionarios públicos por incumplir con los deberes, vinculando tal vez la falta de vacunas con algún tipo de gestión que ellos mismos hicieron. ¿Hay una crítica de su parte a esto? Porque no llegaron las vacunas de Pfizer que están en la región, más allá de los pormenores, digo, pero recién ahora la de Moderna, la de Janssen, y se viene la variante Delta, ¿no? Claro. Sí, yo no lo sé, y no soy práctico. Lo que sí digo es que a nuestra población tenía que haber recibido la segunda dosis, el segundo componente de la vacuna Sputnik. Esa es la verdad, claro. Esa es la verdad. Ahora se están haciendo estudios para ver si primera dosis de Sputnik V con AstraZeneca o primera dosis con Sinopharm, o si viene CanSino, primera dosis de Sputnik V con CanSino, pueden utilizarse con la misma capacidad de respuesta de anticuerpos. Esto vamos a tener un avance importante
la primera o segunda semana de agosto, porque ya se enrolaron los alrededor de 200 voluntarios menores de 65 años y ya se empezó a enrolar mayores de 65 años. Es decir, con este estudio acotado, que es suficiente número, muestra pues no tenemos inconveniente en cuanto a la seguridad, que no la vamos a tener, ya le aviso, y que la cantidad de anticuerpos que produce la combinación de vacunas es igual o más que la vacuna original, vamos a solucionar muy grande el problema. Para eso necesitamos que vacunas de Sinopharm y de AstraZeneca sigan llegando, ¿no? Claro, si ambas el funcionan igual, el ¿no? punto crucial está ahí. ¿Qué espera para, en su análisis con los infectólogos e incluso cercanos al gobierno, qué espera para las próximas 2 o 3 semanas? ¿Un pico en los contagios o mantener este descenso que viene sucediéndose en los últimos tiempos? Si la variante Delta no circula gran cantidad, vamos a seguir bajando, diríamos, la cantidad de contagios. La buena noticia para la gente es que quebramos la meseta de 20.000, que era una meseta dura que se mantuvo durante varias semanas, y ahora estamos debajo de los 20.000, sin llegar a la meseta de los 10.000 todavía, ¿no? Entonces me parece que esa es una buena noticia. Si circula la variante Delta con la nueva capacidad de transmitir que tiene, vamos a tener que sentarse y reanalizar todos los datos, y ahí no creo que siga bajando la cantidad de casos, ¿no? Ahora, si la variante Delta se retrasa todo lo posible y aumentamos la vacunación con 2 dosis, yo creo que vamos a tener un panorama interesante para septiembre. Pero por ahora soy extraordinariamente cauto, porque el hecho que haya aparecido un caso autóctono, el primero con la variante Delta, me hace prender la luz amarillo en una cepa que tiene 80 veces más capacidad de transmitir que la cepa Wuhan china original, ¿no? Doctor, le quiero hacer una consulta que tiene relación con los menores con comorbilidades, porque justamente hay varios amparos presentados por los padres de estos niños, justamente en relación a traer la vacuna Pfizer, porque ellos dicen que es la mejor vacuna para sus niños. ¿Por qué cree que el Estado todavía no ha negociado para traer la vacuna Pfizer? Bueno, en primer lugar, para los padres, que yo sé que están preocupados, Pfizer y Moderna son las dos prácticamente por forma igual. Claro. ¿Está bien? El primer tema. En segundo lugar, en chicos debajo de 12 años, Pfizer todavía no terminó los estudios. Entonces, en Estados Unidos todavía la vacuna no se da debajo de 12 años. ¿Está bien? En Estados Unidos hay 2 vacunas que se están investigando. Pfizer en menores de 12 años y también Moderna en menores de 12 años. Con lo cual, la primera solución para esos padres va a ser los adolescentes. Correcto. Y en segundo lugar van a ser los otros. Hay algunos trabajos, para sintetizar, con vacunas de Sinopharm en chicos de 3 años, a partir de 3 años, pero todavía no están publicados. Correcto. Y hay algunos datos todavía menores con la vacuna china que se está usando en Chile y en Uruguay, la CoronaVac. Así que les pedí a los padres un poco de paciencia, pero vamos a arrancar con los adolescentes, si Dios quiere, la semana que viene. Eduardo, le agradezco el contacto, le dejo un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Nos vamos a la calle, Diego Lehuen, paro del personal de sanidad, no hubo arreglo, no hubo acuerdo, y hay un reclamo gremial en este momento en las calles porteñas. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en la puerta principal del Hospital Alemán en la avenida Pueyrredón y Beruti, donde en estos momentos se está realizando paro intermitente. Por cada turno de 8 horas son 4 horas de paro. Se viene dando en estos momentos de 14 a 18 y de 20 a 24 y de 8 a 12 por lo menos. Esos son los horarios aquí en el Hospital Alemán. Están pidiendo una paritaria del 45%, cosa que fracasó, y tal como lo anunció Héctor Daer, el titular de la cartera de Sanidad del día del miércoles, obviamente, aquí pueden ver cómo se están respetando. Es un caos de tránsito. Si ustedes quieren circular por los lugares donde hay hospitales, es un caos de tránsito. En estos momentos está cerrada la avenida Pueyrredón, para que se den una idea, en sentido hacia Santa Fe, en el sentido contrario, circula con total normalidad, pero es un caos vehicular los alrededores de cualquiera de los hospitales cada vez que están haciendo estos paros intermitentes, repito, de 4 horas por cada uno de los turnos. Ahora, Diego, ¿esto puede afectar al sistema de salud?
está bajando la cantidad de contagios, por suerte la cantidad de muertos también, pero este paro, ¿puede tener alguna implicación, alguna respuesta, alguna consecuencia en el sistema de salud, en los hospitales? ¿No hubo acuerdo y cómo puede seguir el conflicto? Por un lado no es que quedan desatendidos todos los sectores, sino lo que sí hay es menor cantidad de gente, pero no queda ningún paciente desatendido, y después tendrán que ver a partir del lunes cómo siguen adelante con las distintas medidas. Todavía tengo entendido que no hay nada planeado, hay que ver qué resultado termina habiendo luego de esta jornada de 24 horas de paros intermitentes, y habrá que ver qué pasa a partir del lunes. Por ahora, obviamente, el problema también tiene que ver con las prepagas, ¿no? Que necesitan también un aumento para poder aumentarle a todos sus empleados. ¿Y eso de quién depende también? Del gobierno, de la Superintendencia de Salud. Bueno, son múltiples los arreglos que tienen que haber para que este conflicto se resuelva. En un rato volvemos con vos. Quiero algunos de los testimonios, seguramente, si es que es posible, de algunas de las personas que están ahí reclamando, el personal de sanidad, nada menos en un momento crítico de la pandemia. Digo crítico porque hoy se supo del primer caso autóctono, como decía López. Pero volvemos en un ratito, Diego, gracias. Y nos vamos... Por supuesto, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a la redacción, Silvia Stan, porque el tema económico es preocupante, porque además los jubilados tienen que pagar ganancias y porque el universo de monotributistas ahora sí van a ser recategorizados después de idas y vueltas. ¿Qué sabemos de todo esto, Silvia Stan, allí en la redacción de La Nación? ¿Cómo va, Silvia? Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, hay novedades en los dos temas, ¿no? En el primer tema que vos mencionabas, el de los jubilados y el pago de ganancias. ¿Qué está pasando? Recordás que en este mes de julio comenzó a regir la última reforma legal, la última ley que se aprobó en el Congreso, sí, y que dispuso un alivio del impuesto para muchos empleados y también jubilados, y además resolvió que se debían devolver montos que ya se habían descontado en lo que va de este año. Correcto. En el caso de los jubilados y pensionados, por lo menos los del ANSES, todavía no están viendo los resultados de esta ley. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque la reglamentación por parte de la AFIP salió demasiado tarde y no se llegó a hacer con la liquidación de los saberes de junio ni de julio. Ajá. Por lo tanto, la devolución de los montos descontados ya durante este año se va a hacer a partir de agosto. Con lo cual los jubilados siguen perdiendo, que esto pasándolo limpio es lo que termina pasando, ¿no? Uno de los sectores más afectados por la economía. Y contame del universo monotributista, que bueno, que embolsa a un gran sector de los que pagan impuestos, pero bueno, ahora hay recategorización, idas y vueltas con esa cuestión. Sí, así es. Este año realmente estuvo marcado por la incertidumbre para los monotributistas. Te agrego algo nomás del tema de jubilados anterior, que es que este mes algunos que pagan ganancias y que pagaron ganancias el año pasado, sí están viendo que en sus recibos de haberes les aparece una devolución con este concepto, impuesto a las ganancias. Pero eso todavía no corresponde, según admiten en la propia ANSES, a la ley de reforma que se aprobó este año, sino que son devoluciones todavía por la liquidación de 2020. Claro. O sea, eso responde a diferencias que se generaron por cuando los jubilados declararon, por ejemplo, deducciones o pagos a cuenta. Sí. Por ejemplo, esto incluye la devolución del 35% que se les puede haber retenido en la compra de dólares. Sí. Bueno, eso de 2020, por operaciones de 2020, recién se les está devolviendo ahora. Ok. Contame de los monotributistas, por favor, para concluir. Y en el caso de los monotributistas, bueno, la novedad de los próximos días es que el próximo miércoles 28 de julio va a arrancar el periodo de recategorización, el segundo del año. Y la particularidad que hay en este caso es que ya va a empezar a ponerse en práctica una nueva tabla, va a empezar a regir una nueva tabla montos, de categorías. ¿No? Claro. En la que se incrementan los montos de facturación permitida. Claro. Entonces, cada monotributista va a tener que observar cuánto facturó en los últimos 12 meses, en el periodo cerrado el 30 de junio pasado,
o sea, cuánto facturó entre julio de 2020 y junio de 2021. Para ver si no se pasó de categoría, claro. Claro, exacto. Pero lo que puede pasar ahora, en realidad, y esto es bueno, digamos, es favorable para los contribuyentes, es que al incrementarse los montos de facturación permitida en cada categoría... La inflación ya licuó lo anterior, ¿no? Claro, hay mayores probabilidades que antes, digamos, de que uno pueda bajar de categoría. Este es un dato, ¿eh? Sí. Digamos, a ver, sería la única baja que genera buenas noticias, ¿no? Bajar de categoría para pagar menos con este tributo personal. Silvia, te agradezco mucho el contacto. Recordemos también lo último, que los montos a pagar ahora sí se incrementan un 35,3%. Entonces la buena no era tan buena, claro, más un 35%. Pero lo bueno es que por ahí bajás de categoría, entonces el aumento no va a ser igual de 35. Es un chino, te digo que a esta altura la gente está, por supuesto, los estudios contables todos laburando a pleno, ¿no? Yo creo que es la única pyme que labura en la Argentina, digo en términos genéricos, los estudios contables, que todo el tiempo están cambiando las reglas de juego y tienen que hacer todo de nuevo. Pero bueno, te agradezco mucho este panorama, Silvia. De nada, hasta pronto. Bueno, nosotros nos quedamos aquí, por supuesto, hasta las 17, el lugar de Paulino Rodríguez, que vuelve el lunes, Lourdes Marchese, Javier Lanari. Tenemos mucha información. En un ratito, Marta Cohen, es desde Londres. Marta Cohen fue la primera que le dijo, cara a cara a Bisotti, están testeando menos de lo que corresponde. Bisotti dice que le hizo una mueca, no dijo otra cosa. Y después el problema de la Delta. ¿Puede llegar la Delta en las próximas semanas? ¿Qué puede pasar con las nuevas medidas del gobierno? En instantes, quédate acá, en Más Info. Seguimos en Más Info. Mucha información, hasta las 5 de la tarde ya llega Pablo Rossi. Mirá, lo último, lo que necesitas saber. El dólar blue a 185 pesos, sigue subiendo, suma 17 pesos en el mes y se acerca a su máximo histórico. La brecha entre el dólar paralelo y el oficial supera el 91%. Tremendo, Javier, esto, ¿no? Porque es un impacto devaluatorio que afecta el bolsillo de la gente. Y además que vino subiendo en esta semana, hubo un peso por día, básicamente, porque arrancó la semana en 180, cierra la semana en 185, y un dato de inflación, los alimentos, que como bien sabés es lo más sensible, aumentaron 26,4% en el primer semestre del año. Bueno, el personal de sanidad sigue de paro, ya vamos a ir a la calle. Allí está Diego Leguen, la gente que no arregló con el gremio, que no pudo obtener el aumento necesario en el medio de una inflación interanual que ronda el 50%, y por eso, la verdad es que el gremio pide un aumento del 45%, el conflicto es con los empresarios, pero advierte que se necesitan decisiones políticas para resolverlo. Venció la conciliación obligatoria y no se atienden turnos programados. Esto es muy grave, porque no es solamente la pandemia. Hay, además de la pandemia, las enfermedades típicas, además de la temporada, que son muy graves, que se acrecientan, y la escasez de personal sanitario, que allí lo ven, está en las calles. Boca define qué equipo pone contra Banfield. Claro, porque el gobierno, particularmente el Ministerio de Salud, rechazó el corredor sanitario, y la Liga confirmó que el partido ante Banfield se jugará mañana. Los juveniles de la reserva jugaron hoy y el Ceneice analiza si finalmente se presenta mañana ante el Taladro. Me parece que no puede no presentarse Boca. Tiene que jugar. Tiene que jugar, lo va a hacer con jugadores de la reserva, de las inferiores, juveniles, va a tener que poner Boca. Parecido a lo que le pasó a River, ¿no? De alguna manera, porque River juega un superclásico con un cuarto arquero, sin suplentes. Después juega un partido definitorio de la Libertadores con un jugador que tuvo que ir al arco, Enzo Pérez. Bueno, esta vez le toca a Boca con juveniles. Bueno, empezaron los Juegos Olímpicos, qué lindo, la Argentina allí, por supuesto, en el desfile, en la previa. Debuta Pareto, la judoka, que es la representante del continente americano y se destaca, ¿no? Recordemos que durante el 2020 además tuvo un rol destacado en todas las competencias deportivas donde participa nuestra judoka querida Pareto. Ella llevó la bandera olímpica junto a otros atletas. A la madrugada de Argentina fue la ceremonia. Hoy se presenta la Peque. Bueno, y nos vamos de este escenario muy informativo a hablar con Marta Cohen. Marta es, además de una patóloga argentina que vive en Londres, es una excelente comunicadora, investigadora, lee lo último sobre la ciencia médica y sobre todo por el tema pandemia. Por eso siempre es un placer hablar con ella, porque es esclarecedora con respecto a lo que está pasando, y es quien le dijo a la ministra Bisotti, a propósito de un almuerzo que tuvieron allí en Londres, que se estaba testeando poco y se está vacunando por debajo, ¿no? Marta, de cara
a la variante Delta tal vez en crecimiento comunitario? ¿Cómo va? Buenas tardes. Absolutamente, sí. Hola Hugo, sí. Mira, la diferencia, yo siempre digo, entre la India y el Reino Unido con la variante, o ahora podemos decir Estados Unidos, que ya el virus circulante es un 83% y han aumentado muchísimo los casos. La diferencia la hace la segunda dosis. Es decir, una dosis, teniendo el 50% de la población vacunada con una dosis, es insuficiente para hacerle frente a la variante Delta, que con una dosis es solo un 33% de eficacia, mientras que con 2 dosis cualquiera de las vacunas seguro tiene más de un 60%. Ajá. Así que es muy importante vacunar con segunda dosis. Claro. Y vos también le dijiste a Bisotti, con respecto al problema de los test, el tema de la aplicación pediátrica de esta vacuna que ahora autorizó la Argentina, pero ¿se lo anticipaste que la vacuna Moderna podía ser aplicable a los menores de 18 años con morbilidades? Sí, ella seguramente también sabía que desde el mes de junio era público y notorio que la vacuna Moderna, cuando yo estuve con ella fue un día miércoles y la vacuna estaba llegando un día sábado, creo. Ajá. Y ya entonces sí, hablábamos de que próximamente iba a estar aprobada seguramente por la FDA, que todavía no está aprobada, pero está aprobada por la agencia europea, cosa que para mí fue una sorpresa, porque yo estaba esperando la aprobación de la FDA porque es una vacuna americana, pero está desde junio esperando aprobación con la FDA. Así que según me entendí, y cuando hablamos de vacunar a todos los niños susceptibles de más de 12 años o con preexistencias, la ministra me hizo esta pregunta que entendí muy interesante, que me dijo, ¿qué te parece vacunar a los niños que viven con otros niños susceptibles o con comorbilidades? Y le digo, perfecto, en realidad es toda la vacuna, la familia la que hay que vacunarse. Claro. Así que sí, bueno, me alegro que esto ya vaya a comenzar a suceder la semana próxima, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pensás, mirando desde allá la Argentina, siendo parte de esta tierra también, que puede pasar en las próximas semanas con la variante Delta entre nosotros? Bueno, yo estimo que la variante Delta necesita unas 6 semanas, eso, o sea, con la experiencia de aquí, del Reino Unido, que llegó hacia el 20 de abril y comenzó a ser muy evidente ya la circulación del aumento del número de casos hacia hacia mediados de mayo, la segunda quincena de mayo, yo estimo que en 6 semanas, desde que llegó la variante Delta, que ya hace por lo menos 2, o sea, un mes más y Argentina tendrá un aumento del número de casos seguramente de la variante Delta. Por eso es tan importante que se aproveche esta ventanita de oportunidades de vacunar y vacunar. Repasemos, la variante Delta es mucho más contagiosa, no es más mortal. Sí. Con una dosis se previene en el orden de el 30%, ¿no? Es decir, de cada 10 personas... tres claramente están salvaguardados, digámoslo. Y con 2 dosis, 7 de cada 10. ¿Es así más o menos el orden? Sí, exactamente, es así. Ajá. Porque para Oxford se encontró que a la segunda semana era 67% y para Pfizer a la segunda semana era del 88%. Y seguramente Moderna va a tener los mismos resultados que Pfizer porque no dudo que van a ser las 2 vacunas que dan la mayor inmunidad. Ajá. Pero hay preocupación, digo, si finalmente la Delta en 6 semanas, a fines de agosto, todavía en pleno invierno, empieza a generar un contagio comunitario, ¿vos sos proclive de nuevo al cierre o a manejar la pandemia de otro modo? ¿Qué es lo que debería hacerse? ¿O qué hicieron otros países? Bueno, vos sabés lo que pasa acá. Acá, a pesar de que estamos en claro aumento, como ya el 69,9% de las personas tienen las 2 dosis en este momento, de los adultos, de los adultos, es alrededor de un 52% de la población. Como el 69% ya tienen las 2 dosis, se decidió abrir todo. Pero en realidad sería interesante que Argentina de alguna manera mire lo que está haciendo el Reino Unido si quieren abrir, porque los casos han aumentado y van a seguir aumentando. Están alrededor de 45.000, 50.000 por día y se estima que van a aumentar hasta 200.000. Las internaciones pueden llegar a aumentar hasta 3.000 por semana si es que llega a haber 200.000 casos diarios. Y los fallecimientos también están aumentando. Han aumentado un 50%. Teníamos 10, 15, 20 y ahora ya estamos cercanos a los 100 por día. Ajá. Entonces uno tiene que poner en la balanza si
Es mejor seguir con medidas de distanciamiento, que es lo que yo creo, seguir usando el barbijo, sí tener un poco más de libertad de ir a restaurantes si uno tiene las 2 vacunas, incluso hacer lo que hace Francia, ¿no? De decir, bueno, los que tienen las 2 vacunas pueden entrar a los restaurantes, pueden entrar a los gimnasios, etcétera, etcétera. ¿Y el pasaporte sanitario que se propuso aquí en la provincia de Buenos Aires con una sola dosis es una idea? No me parece. No me parece bien, porque no podés exigir con una sola dosis cuando estamos hablando de que solamente es un 33% para la variante Delta, que es la variante que uno se tiene que preparar. Claro. Y además que la vacuna no está todavía disponible para todos, ¿no es cierto? Entonces uno no puede decir, bueno, sí, te acepto si tenés una dosis, pero a lo mejor vos tenés 18 años, 19 años y todavía en tu ciudad no está disponible la vacuna. O sea que no me parece adecuado. Te hago una pregunta arriesgada. De 1 a 10, ¿qué puntaje le pones a la gestión argentina de la pandemia? Uy, me comprometés porque en realidad creo que evidentemente le ha fallado, pero es muy difícil decir qué se hubiera hecho cuando era para adelante, no es mirar para atrás. Yo creo que el mundo entero ha estado en un 50% de capacidad. Deberíamos ¿Y la carta de Nicolini a los rusos por la falta de la segunda dosis de la Sputnik? Bueno, creo que tiene toda su razón de estar preocupada. Bueno. Creo que tiene toda su razón de estar preocupada. A mí lo que me preocupa, Hugo, es que por qué recién, si yo desde el mes de agosto sabía, todo el mundo sabía que había iba a haber faltante de la segunda dosis, ¿por qué no se pensó antes qué hacer? Claro. ¿Por qué lo dejamos tan tarde, no es cierto? Cuando faltan 6 millones de dosis. Claro. Segunda dosis. O sea, tiene razón en haber escrito esa carta, pero las medidas deberían haberse tomado antes, ¿no es cierto? De decir, ¿qué hacemos cuando no venga la segunda dosis? Javier o Lourdes, está la doctora Cohen. Sí, en línea con esto, doctora Cohen, porque tenemos, bueno, casi 7 millones de personas que fueron vacunadas con Sputnik V, a casi 2 millones de personas ya se le venció el plazo de 90 días, se están haciendo los estudios para combinar con otras vacunas, pero quiero preguntar cuándo deberíamos tener certeza sobre eso, porque hay mucha gente realmente que está esperando y cada día que pasa el número se incrementa más. ¿Y cuál sería esa vacuna? ¿Sería CanSino? ¿Podría ser otra? Bueno, con respecto a que se le venció el plazo de los 90 días, eso de los 90 días funcionaba para la variante anterior. O sea que ahora hay que dar la vacuna a los 28 días. Claro. Ya está. No es más 90 días. O sea que todas las personas que hace un mes que se dieron la primera dosis se deberían dar una segunda dosis. Claro. Y lo que hizo Europa fue decir, bueno, no tenemos segunda dosis de Oxford AstraZeneca porque se prohibió la vacuna, se canceló, entonces le dieron una segunda dosis de algo que consideraron que era importante, Pfizer o Moderna. Perfecto. ¿Funcionó? Por supuesto que funcionó, pero se supo en el momento, antes no había tiempo, es una decisión estratégica. Entonces para mí deberían decidir estratégicamente qué vacuna dar. Yo creo que combinar la segunda con Oxford AstraZeneca funcionaría, yo creo que vacunar con la segunda de Moderna funcionaría, combinar la segunda con CanSino sí, pero no es una vacuna aprobada por la OMS todavía. Bueno. Entonces vamos de una vacuna no aprobada a otra vacuna no aprobada. En cambio así estamos haciendo un poco de... A mí me parece que yo iría sobre lo seguro, Oxford o Moderna. Muchas gracias, Marta, como siempre. Gracias por este contacto. Gracias, cuídense. Bueno, vamos a hablar, y con Lourdes seguramente también tendrá preguntas, con el fiscal Stornelli. Ya está conectado, es interesante porque además él padeció el COVID, se está recuperando por suerte y ahora ya conectamos con él. Pero un dato tenías, ¿no, Javier? Interesante sobre el intendente Mario Ischi. Sí, el intendente Mario Ischi que, bueno, fue diagnosticado con COVID y está internado y se complicó el estado de salud del intendente José Cepaz. Neumonía bilateral tiene. Neumonía bilateral, lamentablemente se agravó su estado de salud, se contagió el martes de esta semana, al principio no había mostrado ningún grado de alerta en su cuadro de salud y hoy está con cuidados extremos porque su situación se agravó dramáticamente. Dicen ¿Está internado? Sí, está internado. Ya te digo dónde. ¿Qué edad tiene Ischi? Porque estamos chequeando. Alrededor de 60, ¿no? Sí, un poco más incluso. Poco más. Intendente. Se dispuso asistencia de oxígeno para Ischi, hay que decirlo. Venía muy bien. Una pronta recuperación. Recordemos un hombre, uno de los varones del conurbano, ¿no? Está internado, ahí te lo chequeé, Hugo. Está internado en el hospital de José Cepaz. Lo internaron
el jueves, ayer. O sea, está internado. Sí, está internado, exactamente. Y bueno, tuvieron que extremar el tratamiento, lógicamente, porque se complicó su estado de salud. Venía bien hasta el miércoles empieza a complicarse y finalmente ayer deciden internar a Mario Ischi. Y Stornelli también estuvo internado. Y nosotros comentábamos en su momento aquí, por supuesto, deseando una pronta recuperación, la logró. Y rompe el silencio de algún modo porque hace mucho que no se lo escucha y queremos hablar con él. ¿Qué tal, doctor Stornelli? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Hola, ¿cómo está Hugo? ¿Qué dice? Bueno, ya está mejor entonces, ¿no? ¿La pasó mal o fue una internación más preventiva que de atención urgente lo que le pasó? La verdad que para las demás cosas que he escuchado de gente que le ha pasado y demás, yo lo pasé bastante bien, ¿no? Dentro de, por supuesto, de la sencillez del conjunto, de lo que se puede esperar. ¿Usted padeció neumonía, doctor? Yo padecí neumonía muy leve, creo que ni la sentí. Ajá. Yo la verdad que no sentí casi malestares. Ajá. Pero bueno, fue necesaria la internación y fui atendido de manera excelente en el hospital alemán. Claro, que trabaja con nuestra obra social, pero bueno, tuve que pasar los 10 días y algunas consecuencias, digamos, post-COVID, como son un gran cansancio posterior y esas cosas que suelen ocurrir, ¿verdad? Pero bueno, acá estamos. Sí. Doctor, ¿la justicia está a pleno? ¿Hay un trabajo arduo ahora? Porque por momentos aparecen algunas novedades, por momentos no se tienen muchas informaciones. Y estamos en feria judicial, ¿no? También. Sí, claramente, pero quiero decir, no es un año con tantas novedades judiciales, la intervención del ministro de Justicia Martín Soria, algunas gestiones de parte del gobierno. ¿Cuál es su mirada en general sobre la justicia en la actualidad? No, yo creo que hay ¿cómo le podría decir? Un poco en algunos aspectos la justicia está en ralentí, ¿verdad? Ajá. Porque las circunstancias... ¿Ralentizada, dice usted? Está ralentizada, pero no creo que haya ninguna intención, digamos, aviesa de nadie, Ajá. sino que la propia pandemia y la cuarentena han llevado a que muchas cosas que no son urgentes y demás no se traten menos o quizás con otro ritmo. Nosotros en la Fiscalía mía nos hemos esforzado por mantenerla siempre abierta. Creo que una vez tuvimos que cerrar 2 días para sanitizar, nada más, el año pasado. Pero el personal está, por supuesto... Doctor, cuando usted escucha tanto el tema lawfare, la mesa judicial de Macri, que imperó supuestamente durante el anterior gobierno, ¿cuál es su primera mirada, así como análisis sobre la cuestión? No, bueno, yo le podría hablar de mi propia experiencia, digamos. Si la administración política anterior tuvo una mesa judicial, la verdad, por mi fiscalía no pasaron, ni los conozco casi, y demás. Realmente, en lo que hace a mi persona no me consta. ¿Y el lawfare? No, bueno, eso yo ya lo he dicho 1000 veces. Eso es una construcción conjetural para lograr justificar algunas cosas, digamos, ¿no? ¿Un plan de impunidad, Stornelli? Bueno, yo no podría despedirme públicamente por eso, porque yo tengo una causa en el proceso fiscal que estamos investigando posiblemente. Nada menos que cuadernos de la corrupción o cuadernos de las coimas. Ahora, Lourdes... No, otra causa. Otra causa. Esa ya está elevada a juicio, de esa ya puede hablar el doctor. Sí. Otra derivación, otra etapa. Esa causa tiene varias etapas, además la de cuadernos, ¿no? La media causa de cuadernos, pero usted sigue investigando... La mayoría están elevadas a juicio. Claro. Quedan algunas cosas colaterales que tienen que ver con algunos enriquecimientos, algunas operaciones de lavado de dinero, algunas situaciones procesales que todavía estaban como dudosas y se están evacuando las citas que pidieron las defensas, pero digamos que el 90%
están elevadas a juicio, ¿no? ¿Y su opinión sobre que no existan ya los llamados presos de la corrupción, que se haya desarticulado de algún modo, en un sentido, el programa de testigos, imputados, colaboradores? Digo desarticulado porque lo maneja el propio Ministerio de Justicia, muchos dicen el lobo a cuidar las gallinas, y la libertad, digamos, casi exprés para vudú. ¿Cuál es su opinión en una causa que me parece es muy simbólica para la cultura argentina? No, en una causa particular en la que yo no soy parte, no me puedo expedir, porque además desconozco los fundamentos. Lo mismo con respecto a la existencia o no de presos, digamos, es una cuestión que tiene que ver con cada una de las causas donde se han producido y las decisiones jurisdiccionales que se han tomado. Y había otra cosa que me había preguntado. Ahora, Stornelli, ¿por qué cree que el kirchnerismo siempre apunta contra usted? Sobre todo, bueno, hablando, como decía antes Hugo, acerca de la causa de los cuadernos en relación a los arrepentidos. Siempre el kirchnerismo está apuntándole a usted con ese tema. Bueno, creo que tiene que ver con, quizás tenga que ver con el fruto de las investigaciones que ha llevado adelante de la Fiscalía, ¿no? Claro. Que a veces existe una necesidad de desprestigiar a los funcionarios que les tocó intervenir. Bueno, quizás haya pasado eso. La Fiscalía, quizás por azar, no por otro motivo, ha tenido causas relevantes de corrupción pública, y bueno, hemos trabajado mucho para lograr esclarecer los hechos. Stornelli, le agradezco mucho el contacto, es interesante siempre hablar con usted, le mando un abrazo. Bueno, claro, y ahora hablamos con Pablo Oliveto, no solo por el cierre de listas, por la mirada política, sino también concatenado con lo que decía Stornelli, porque el tema vudú impactó, porque hay mensajes por momentos desde la justicia, y la gente dice, pero al final, ¿eran culpables o eran inocentes? ¿Qué es lo que pasó en los últimos años? Pablo Oliveto, buenas tardes, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tu primera mirada, ¿no?, sobre el tema vudú, que ha impactado nada menos que un ex vicepresidente. Bueno, la impunidad te golpea la cara, te pega una cachetada. Ajá. Porque en este caso, en el caso de Chicone, vudú tiene condena firme, tiene condena confirmada por la Corte Suprema. O sea que es un delincuente que tendría que haber estado en la cárcel cumpliendo su pena. No es una situación de que si se probó en juicio o no se probó en juicio. Todos los cargos han sido ratificados en las distintas instancias, y ha logrado, a partir del cambio de gobierno, todos los beneficios que el sistema le puede dar a estas personas que son VIP también. Porque un usted preso dice común, que hay VIP también, digamos, en materia de investigación judicial. Un preso común, vos pensás que le conmutan tantos meses o lo dejan ir a su casa porque tienen 2 chiquitos. ¿Cuántos hay procesados que están en las cárceles con hijos y que no tienen una condena firme, como en el caso de Vudú, y a Vudú lo dejan ir a su mansión, esa que muestra en televisión, que es impresionante, porque tiene 2 hijos, que tiene su madre, que su madre trabaja, que trabaja en el Congreso? O sea, muy benévolos fueron los jueces y los fiscales con Vudú a partir del cambio de gobierno, y ahora pide que poder también tener nuevamente cargos públicos. Lo que nos deja es una sensación de falta de justicia, y cuando un pueblo tiene la sensación de que la justicia no condena a aquellos que roban, a aquellos que se creen con derecho a quedarte con lo que es el producto de tu sacrificio, porque Vudú se quedó con la máquina de que pretendió quedarse, o se quedó con la máquina de hacer dinero, pero en definitiva estamos hablando de los fondos públicos. ¿Cómo se compone el erario público, los fondos públicos? Con Paula, los impuestos de todos. Permitime, porque justamente Jero Mura está en la casa de Vudú, queremos seguir charlando con vos, pero hacemos un contacto con él para que nos cuente cómo está viviendo hoy sus días de libertad condicional en realidad. Jero Mura, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que poco movimiento aquí, ¿eh? Les voy a pedir si me pueden quitar la vuelta, que me está volviendo todo lo que estoy diciendo. ¿Qué casa, no? Bueno, ¿Qué casa? ¿Cuántas comodidades? Contanos.
Sí, eso es el lugar donde Amado Boudou eligió para pasar la prisión domiciliaria. Recordemos que había obtenido este beneficio el pasado abril del 2020. Este es el lugar, esto es en la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Amado Boudou, quien vive con su mujer y sus 2 hijos, había escogido este lugar. Es un lugar realmente imponente, que se destaca del resto de las casas que están aquí ubicadas sobre esta cuadra. Él aquí tiene no solo estas 3 plantas que estamos viendo, que es tan solo lo que podemos observar nosotros desde afuera, tiene un ascensor interno incluso, jardín, pileta, realmente es una casa con todas las comodidades que uno puede tener para, por ejemplo, una prisión domiciliaria. Claro. Ahora ya estamos hablando que él goza de la libertad condicional, aún no ha salido, esto lo podemos confirmar, primero porque nosotros llegamos ayer por la tarde aquí, apenas se conoció esta noticia, y luego después charlando con algunos colegas que estuvieron hasta antes que llegáramos nosotros. Sí, lo que se ve cada tanto, Hugo, te cuento, la ventana del tercer piso se mueve y hay alguien, creemos que se trata de Amado Boudou o de su mujer, que con un teléfono celular saca fotos a la prensa que está trabajando aquí en el lugar. ¿Saca fotos? Probablemente molestado, sí. Y seguramente va a ser alguna denuncia. Saca fotos a los que estamos, a nosotros que estamos trabajando acá. Claro. Evidentemente capaz molesto que tiene alguna vocación que no, aparte de cantar o de tocar la guitarra, y de haber manejado la economía de la Argentina y también, digamos, la vicepresidencia, tal vez le guste, tenga como vocación de reportero gráfico, ¿no? Porque esas fotos, que vos decís que ¿qué son? ¿Algún tipo de no sigan grabando, váyanse de acá? ¿Eso busca o lo hace más secretamente? Me parece que él no pensaba que lo íbamos a ver. El tema es que al mínimo movimiento acá se observa y estamos con la imagen muy cerca de las ventanas. Se puede observar bien claro cuando hay un movimiento. Claro. Cada tanto vemos que se prende alguna luz, pero bueno, esto nos sorprendió realmente, ver que nos tomaba fotos a los fotógrafos, a los camarógrafos que están trabajando estás dentro acá. del álbum de Boudou, Jero. Escuchame, quiero preguntarle a Paulo Oliveto, porque la tenemos en línea, y ella, bueno, es una, junto con Elisa Carrió y otras mujeres muy valientes, han denunciado muchos hechos de corrupción, y resulta que ahora Boudou no solo tiene libertad condicional, sino que quiere que también le saquen la negativa para ser de nuevo funcionario público de por vida. ¿Y podría ocurrir eso, Paula? ¿Lo escuchaste? Yo estoy sorprendida, sí, no creo, porque tiene condena firme, pero como están reinterpretándose en los tribunales el Código Procesal, ¿quién te dice que después encontremos alguna nueva construcción jurídica y tengamos que ver la revisión de una sentencia firme? Pues ya a esta altura ya yo no comprendo lo que está pasando, como la audiencia de Cristina, esa previa al juicio oral. O sea, yo tengo que volver a la Facultad de Derecho, y no como docente, sino como alumna, para que me vuelvan a explicar los kirchneristas cómo ellos interpretan y ejecutan el código, los códigos. Pero independientemente de eso, yo quiero explicar, para que la sociedad entienda, este delincuente va a estar caminando por la calle y todavía nos vamos a tener que bancar los que denunciamos, o los periodistas, por eso debe estar sacando fotos, alguna especie de denuncia por parte de él, porque él se va a querer hacer la víctima. Y nosotros, que denunciamos una estafa terrible y que frenamos una estafa terrible para con el Estado argentino, vamos a ser los denunciados por los delincuentes. Y eso hay que prestar atención, porque es la nueva etapa que viene, que no es solo que los dejen libres, sino es la reivindicación, es la reinserción y la reivindicación. Vos decís que Hugo, dejar pasar. Hay un plan de venganza, digo, tal vez no sea la mejor palabra, pero para explicarlo claramente, porque la venganza implica una acción inicial, digamos, que requiere una acción vengativa, pero vos decís que hay un plan para revertir... Hay una vocación de reescribir la historia. Y la verdad es que la retira de los argentinos está en los bolsos de López, está la plata contada por Lázaro Báez, está qué pasó con Cristóbal López, está en la historia nuestra está. Y si no tenemos la justicia que una república nos debe garantizar, con muchos olvidos y mucha politización por parte del Consejo de la Magistratura, que nos debería dar vergüenza, tendremos la justicia de los hombres de a pie,
y tendremos la justicia divina, que los que creemos que existe, porque es muy desgastante y es muy triste haber denunciado con muchas pruebas a personas que se robaron la Argentina durante muchos años y ahora ser nosotros los denunciados, los hostigados y que acá nada pase, ¿entendés? Porque es un pueblo que también no acompaña a los que pelean. Y tal vez porque la vida cotidiana es muy difícil, la gente no llega a fin de mes, la inflación está terrible, la inseguridad está terrible, y no asocian a la corrupción con todo lo malo que nos pasa a diario. Ahora, que piensen que la que se robaron es las rutas que no están, son las vacunas que no estuvieron, son los trenes que el tren que nos frenó y se llevó la vida de 51 o 52 personas. Es todo eso. Y estos tipos se nos ríen en la cara desde sus mansiones, dicen que defienden al pueblo y el pueblo cada vez está más pobre, más desesperado y más desesperanzado. Por eso yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho para salir de este túnel negro, porque si nos gana la desesperanza, si nos gana la injusticia, si nos gana el status quo, no va a haber país posible, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para los que van a venir. Paula, entonces, a mí me preocupa eso, porque no solo hay que contar lo que estamos viendo, que es horrible, sino que tenemos la obligación de construir el futuro, pero también, no sé si me escuchás, Hugo. Perfecto, te escucho, sí. Pero también hay que decir cuáles son los movimientos que tiene esta gente para, si es que ganan las elecciones. Reforma del Consejo de la Magistratura, reforma judicial, los jueces, hoy los que lucharon, los que pelearon están temerosos y las consecuencias pueden ser gravísimas. La última, ¿cómo vas ubicada en la lista? ¿Y quedaron muchos daños en el armado en Cambiemos de los 3 frentes que lo componen? No, en la Ciudad de Buenos Aires hemos llegado a un acuerdo con la lista nuestra la integra el PRO, una parte de la UCR, o sea, la UCR oficial, su presidente, y el Partido Socialista con Roy Cortinas, y bueno, el Partido Gen, o sea, son muchos los partidos, y por supuesto la coalición cívica. Después hay una decisión del radicalismo, evidentemente el radicalismo no pudo resolver los nombres y hay una decisión, y después está la lista de Ricardo López Murphy. Todos esos vamos a competir en la interna de Juntos por el Cambio y después juntos iremos a las elecciones de noviembre. Paula, gracias por el contacto, un cariño grande. No, por favor, hasta luego. Bueno, y claro, de la oposición estamos hablando y hablamos ahora con Ignacio Torres, él está en Chubut. Hay dos temas muy preocupantes. Por un lado, las clases, pero por otro lado, la vacunación y 30 vacunas vencidas como título periodístico también de la nota, que son muy preocupantes. Ignacio, ¿cómo va? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Hugo. Hago una aclaración, no son vacunas que se vencieron, sino que son vacunas que se aplicaron estando vencidas, lo cual es un agravante más que importante, ya que no se saben. Claro. No se saben las consecuencias. Hoy renunció a la mañana el responsable del vacunatorio. Todavía no hay ningún tipo de comunicado por parte del Ministerio de Salud. Pero esto viene, recordemos, a colación de varios hechos polémicos, además de los vacunados VIP, las vacunas a los presos, que se priorizaron a muchos trabajadores de la salud, a muchos que son factor de riesgo. La verdad que la gestión de la pandemia en la provincia de Chubut ha dejado mucho que desear. ¿Y las clases, Ignacio? Y las clases responde a un problema de hace mucho más tiempo, de años antes de siquiera saber que existía el coronavirus. Hace 5 años que en Chubut no hay clases de manera regular. 5 años. Imagínate, 5 años. Imagínate que hoy a nivel nacional hay toda una preocupación por el efecto que tiene a nivel académico y a nivel emocional el hecho de que por 1 año y medio los chicos no pudieron ir de manera presencial a las clases. Imagínate una provincia donde hace 5 años... ¿Y cuál es el argumento? No hay clases, ¿Cuál es el argumento por el cual no se va a clases? Recordemos que también fue
una discusión política en el escenario de los decretos de necesidad y urgencia del gobierno, una pelea que también se dio en el marco del gobierno porteño, los recursos de amparo presentados por los padres en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias. ¿Cuál es la razón formal por la cual no hay clases en Chubut? Bueno, acá el problema no tiene que ver con una cuestión sanitaria, sino que el problema es el de siempre. Tiene que ver con la demagogia, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la mentira, con un gobierno que prometió acuerdos paritarios que no podía cumplir para ganar las elecciones. Esto fue en una época de campaña, muy similar a lo que está pasando en estos días. Y después, obviamente, esto generó un rosario de problemas, entre los cuales está el hecho de haber hipotecado prácticamente el futuro de miles de chubutenses. Ayer hablábamos con los padres de Agustín, por ejemplo, un chico de Comodoro Rivadavia que está en 3er grado y tiene serios problemas para aprender a leer y a escribir. Casos como estos, lamentablemente, cada vez estamos viendo más en la provincia de Chubut. Bueno, conocimos todo tipo de historias sobre la vacunación, ¿no? Los privilegiados de la vacuna, los vacunados VIP, los vacunatorios utilizados para la política, pero las 30 vacunas aplicadas cuando no correspondían es un nuevo escándalo. ¿Hasta dónde puede llegar a nivel judicial, Torres? Bueno, hoy está judicializado, todavía, insisto, no hay un descargo por parte del gobierno de la provincia, que está más preocupado en las elecciones que en lo que está sucediendo. Una provincia que está atravesando una de las crisis más importantes de toda su historia. Sí. Y lo paradójico de todo esto es que el propio ministro de Salud ayer confirmó que va a ser candidato a diputado nacional, obviamente sin dar ningún tipo de respuestas a todos estos hechos que lamentablemente ponen a nuestra provincia en agenda nacional cuando tenemos tantas cosas buenas para mostrar. Ignacio, te agradezco mucho el contacto, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, Hugo, y un abrazo a todo el equipo del canal. Hasta luego. Bueno, ahora en instantes, Javier Lanari, ¿no? La tercera lista, la que nadie esperaba, que hace o sacude un poco al mundo del larretismo, ¿no, Javier? Bueno, ya estoy en condiciones de confirmártelo, Hugo. Va a haber una tercera lista en la ciudad de Buenos Aires, es lo que quería evitar Rodríguez Larreta. Sabemos que la competencia interna en la ciudad de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio, iba a ser, te hablo en pasado, Vidal y López Murphy, las dos listas. Bueno, ahora se suma una tercera. ¿De qué te estoy hablando? Mejor te lo digo después de la tanda, pero te adelanto que va a generar mucho ruido porque hay nombres a los cuales conoces muy bien, ¿eh? Bueno, después te contamos. O sea, se están cerrando ahora las listas. En Cambiemos, la novedad, el anticipo de Más Info que trae Javier Lanari, una tercera lista inesperada. Y en el frente de todos, y la información judicial con Lourdes Marchese y mucho más aquí, por supuesto, hasta las 17, cuando llega Pablo Rossi. Fíjate. Seguimos en Más Info. El lunes, Paulino Rodríguez, por supuesto, vuelve a este lugar. Hay mucha inquietud, por un lado con el tema de vacunación, lo contábamos temprano. Ahora parece que el gobierno va a hablar con un fondo ruso por la negativa de ese país respecto a las segundas dosis, en donde la Argentina no es la absoluta prioridad. Es decir, primero Bolivia, después la Argentina, de acuerdo al cronograma que ellos tenían, que no lo modifican por la carta de Nicolini. Pero hay también mucha inquietud con el cierre de lista. Estamos a horas, Javier Lanari, de las sorpresas en las listas. Contanos los detalles. Yo te diría que la principal novedad en estos momentos pasa por la UCR disidente. ¿De qué estoy hablando, Hugo? Va a haber un sector de la Unión Cívica Radical que se va a presentar en las PASO y va a competir contra la lista de María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy. ¿Quiénes integran el frente? Se llama Adelante Ciudad. ¿Quiénes son los referentes? Sí. ¿Quién va a encabezar la lista? Lo conoces muy bien. A ver. Adolfo Rubinstein. ¡Opa! Va a estar en el primer lugar de la lista. Rubinstein, que al principio estaba, después no estaba y ahora está confirmado. Por algo, hace unos días dijo que, bueno, la gestión de Mauricio Macri no había priorizado la salud pública. Bueno, si empezás a enganchar y a hacer un hilo en las declaraciones... que le preguntamos, Javier, acá, en Más Data, junto a Guada y a Pancho Olivera, Guadalupe Vázquez, y dijo, no, me malinterpreté. Yo critiqué un poco, y yo le dije, no somos tan ingenuos. A esta altura sabemos que nada es casual. Acá está la explicación. Acá está la explicación. ¿Quiénes más van a integrar esta lista, Hugo? Va a estar, Luis Brandoni, que había dicho... Brandoni. Bueno, claro, Luis Brandoni, que había dicho que iba a apoyar a López Murphy. Va a estar también Ricardo Suárez Lastra, Jesús Rodríguez. Bueno, dirigentes radicales que
van a competir contra María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy. La pregunta del millón, y también por supuesto Lourdes Marchese seguramente tiene algo para aportar al respecto, es, ¿esto divide más a la oposición? ¿Esto, al contrario, la división inicial es más fuerza, suma a protagonistas que pueden impulsar ese motor o no? Bueno, mira, Hugo, la realidad es que Larreta quería evitar una tercera lista. Lo quiso evitar y no lo pudo hacer. Por lo tanto, te diría que sí, que se divide. Y un dato no menor, están diciendo en el PRO que, por lo bajo, ¿no? Que si Ricardo López Murphy llegara a superar o alcanzar los 2 dígitos, esto es 10% o más, realmente sería un golpe muy duro a María Eugenia Vidal, porque algunos sectores duros del PRO están con bronca con María Eugenia Vidal y se está evaluando la posibilidad de un voto castigo. Y un dato más te doy nada más, Hugo. Déjame agregarte esto que es importante, porque, viste, vos lo dijiste, se baja Gustavo Segré de la lista de Ricardo López Murphy y ya tiene reemplazante. La lista de Ricardo López Murphy va a estar encabezada por el propio López Murphy, segundo lugar Sandra Pita, respetando la paridad de género, y en tercer lugar iba a estar Segré. Se baja Segré y lo suben a Lázari. Lacha. El Lacha. Claro, el Lacha. Claro. El Lacha. Primero le decíamos el hijo, bueno, ya es un hombre grande, pero el hijo porque su mamá, Lita de Lázari, había hecho un largo recorrido también en la política y indicando además este problema crónico que tenemos, donde conseguir mejores precios. Ahora, es interesante porque lo que pasa en la oposición no excluye del todo a Macri. Algunos cercanos a Larreta dicen no. Macri va a quedar como el padrino y no va a tener otra pretensión y claramente es Larreta el hombre elegido de acá en adelante. ¿Vos pensás que es así o no? Bueno, falta mucho para eso, pero son las 2 posiciones que están en pugna y que van a seguir, Hugo, sin duda, más allá de esta elección, luchando hasta el 2023, que es la gran final, ¿no? Y en el medio, rápidamente, decir que la Cámara Electoral sigue insistiendo con la vacunación de las autoridades de mesa y de que le den todos los elementos para la gente que ocupe esas mesas el día de las elecciones. Muy buen dato, Lourdes, muy importante esto porque es lo sanitario respecto de las votaciones. Sí, le enviaron una carta a Guado de Pedro. Perfecto. Bueno, tenemos un urgente a esta hora porque nos acercamos. A las 17 ya está Pablo Rossi, pero tenemos los datos oficiales del Ministerio de Salud que indican $15.622 nuevos contagiados y 286 fallecidos. Bueno, estos son los datos de hoy. Claramente la curva se ha estabilizado, esto es un buen dato, aun cuando la inquietud tiene que ver con la posibilidad de un contagio comunitario. En todo caso, el caso o el hecho del contagiado autóctono, o en todo caso quien tiene la variante Delta, para decirlo correctamente, en la Argentina sin haber viajado, dispara preocupación y cierta inquietud en las autoridades, sobre todo cuando las segundas dosis de la Sputnik no están entre nosotros. Pero ya lo saludamos a Pablo Rossi. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estamos, Hugo? Acá estoy, acomodándome. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Viste, con esta, digamos, por un lado, una buena. Claramente, la curva no se ha disparado, se mantiene estable, va a la baja para algunos, de acuerdo a los últimos datos sobre contagios y sobre muertos. Pero el problema es la variante Delta. Si miramos Europa, hay casi una tercera ola ya instalada, ¿no? Es un respiro que puede dar lugar a una falsa sensación de que Alberto Fernández tenga razón. Y Alberto Fernández no tiene razón. Como en tantas otras cosas, el presidente tira el tiro fuera del blanco, para no decirlo de otra manera. Porque el presidente acaba de decir, viste, hace unos pocos días, estamos en la puerta de la salida, faltan metros para la normalidad, para la vida, no, para nada. Por lo que vos decís, Hugo, porque en Europa, porque en Estados Unidos, la variante Delta está complicando las perspectivas de apertura económica, social, de aquellos países que tienen 50%, entre 40 y 50% de vacunados con 2 dosis. O sea, ni siquiera, estamos
en el 13%. Claro, todavía. Sí, más o menos, sí, 40 con la primera, pero no es vacunación, eso es una vacunación parcial. No, tenemos 50 y piquito con una 50. Dosis y 13%, poquito más de que es la vacunación efectiva, ¿no? La que previene de la variante Delta y de las otras variantes. Ahora, totalmente. Y el gobierno ruso que dijo no son prioridad, porque hay que leer entre líneas también, ¿no? A nosotros nos gusta, digo, no es que somos mal pensados, pero cuando mirás que Bolivia va a recibir antes la segunda dosis de la Sputnik y nosotros nos abanderamos de rusos, ¿cuál es tu mirada, Pablo, sobre esto? Bueno, desde ayer que he planteado que acá ha habido un juego, una ruleta rusa sanitaria, ¿no? Que me parece lo más... Acá ha habido una actitud geopolítica criminal. Geopolítica, duro. Sí, una actitud geopolítica criminal. Ajá. Y te voy a decir por qué. Pero que lo investigue la justicia, porque nada sirve que uno plantee un concepto tan duro por televisión. Estoy muy descreído de los jueces de este país que, como la doctora Capuchetti, donde ve una inmoralidad es incapaz de ver delitos. Y con el vacunatorio VIP se cometieron delitos. Espero que algún fiscal y algún juez de la República lo determinen, como ha pedido el fiscal Sergio Rodríguez, la apelación. Bueno, si en el vacunatorio VIP no vieron delitos, te voy a decir algo, Hugo. Cuando comenzó la negociación con el fondo ruso, Nicolini, Ginés, Bisotti, todos sabían, si no sabían, no quisieron ver, miraron para otro lado, que Rusia no podía proveer en tiempo, forma y cantidad la segunda dosis. Te voy a dar con datos. Emiratos Árabes Unidos, que tiene uno de los récords de vacunación, junto con los países chicos, colocó Sinopharm, está colocando como tercera dosis Pfizer y negoció en algún momento, aprobó la vacuna Sputnik, pero comenzó a negociar con el fondo ruso. Mirá. ¿Sabés qué pasó cuando los negociadores son profesionales? Le pidieron a Rusia, al fondo ruso, la garantía de el esquema vacunatorio completo. Claro. Y los rusos contractualmente no se pudieron comprometer al esquema vacunatorio completo. ¿Qué hizo Emiratos Árabes? No contrató a Sputnik. Claro. Pero mirá qué dato, qué interesante y además qué buena palabra. Vos sabés que la palabra profesional a veces se la discute por instrumental, pero es la que se aplica para una buena gestión. Permitime que te haga esta salvedad, porque La Nación Más es vista por muchos sectores. Y ayer, después del pase, de una alta fuente judicial me dijo, yo no sé si hay dolo eventual en el desempeño de los funcionarios, porque hay que conectar los posibles muertos con la gestión del... Pero sí hay incumplimiento de los deberes y un montón de otros delitos. Pero fíjate qué atentos que están allí en Comodoro Pi respecto a lo que decimos, porque claramente alguien tiene que hacerse responsable de sus actos. Y un funcionario es elegido en un sistema democrático para rendir cuentas, me parece, ¿no? Mirá, anoche Hugo decía en Voces, sosteniendo esta tesis de una ruleta sanitaria, una ruleta rusa sanitaria y una actitud dolosa, porque el dolo eventual... se tendrían que haber configurado que obturar 13 millones de vacunas Pfizer podía constituir un vacío vacunatorio que produjera muertes. No vacunar a tiempo era tener gente inerme. No vacunar a tiempo con la mayor cantidad de vacunas posibles, de donde sea, era tener más probabilidades de tener más muertes. Eso es configurarse el daño que se puede causar ante una actitud, más ante una política de gobierno. Interesante la discusión judicial, debe darse, claro. Hugo, hoy voy a hablar con un abogado al que se le murió su suegro de 90 años esperando la segunda dosis. Claro. Ese abogado va a presentar denuncia penal y civil contra el gobierno, los funcionarios y el Estado. Van a empezar a... No lo quiere hacer la justicia per se, no lo quieren hacer los fiscales. Vamos a ampliar con Lourdes la ampliación de denuncia de Waldo Wolf y algunos políticos. ¿No quieren presentar el pedido de juicio político? Pues tengo una noticia para los opositores, para los fiscales que le ven el último pelo al huevo. La gente va a acudir en masa, o en todo caso va a haber muchos que acudan a tribunales y ojalá lo hagan. Claro. Ojalá el ciudadano de a pie, como los padres organizados, como... los padres de chicos con comorbilidades
obliguen a las instituciones que no funcionan, así como hay funcionarios que no funcionan, a que funcionen. Claro. O al menos a que le tengan que decir cara a cara a cada damnificado qué es delito y qué no. Con eso me quedo. Sí, y te dejo porque el dato es interesante, lo seguís con Jero Mura. Vudú se transformó en fotógrafo. De un día para otro, él saca fotos de adentro de su casa con libertad condicional. No sé para qué, pero seguramente tenés más información para contar. Nos vamos a ocupar de vudú. Pero ¿sabés de qué nos El vudú fotógrafo ahora tenemos. El vudú que dispara fuego amigo. A ver. El vudú que critica la política económica. Claro. El vudú que dice, pese a que la libertad condicional está condicionada de que no cometa nuevos delitos, de que quiere seguir haciendo política. Para vudú está claro, política es sinónimo de delito. Otra vez, para vudú está claro que política es sinónimo de delito, donde puso un pie y hay una sospecha delictiva, hay una condena confirmada por los jueces. Claro. ¿Podrá soportar la tentación de hacer política sin cometer delitos? Pero mientras pensamos todo eso, critica al gobierno, como Eve Bonafini, como Julio De Vido. Me parece que Alberto tiene a los enemigos adentro, no afuera. Buen programa, Pablo, un abrazo. Muchas gracias.